Hace exactamente 33 años entrevisté en televisión por primera vez al doctor Artidoro Cáceres Velázquez en este mismo canal, no en este mismo programa, que no lo había por entonces. Yo por entonces dirigía un programa que se llamaba Comunicación. Después lo entrevistaba a Cáceres repetidas veces y hoy nuevamente es mi distinguido invitado. Publico mi agradecimiento, ¿no? Y le doy la más cordial bienvenida. El doctor Cáceres es un personaje de la cultura nacional, de modo que no necesita de ninguna presentación. Ha publicado varias obras, la última de las cuales se titula La política criminal, y yo anteriormente la mostré. Es una obra muy diversa, muy rica en contenido, y vamos a comentar algunos de los puntos que desarrolla el doctor Cáceres. En la página 41, en clara y franca alusión a Genaro Delgado Parker, dice usted que el ex mandamás del Canal 5, ¿no?, los convocó en una ocasión a usted y a don César Mirón, que en paz descanse, ¿no?, que a la razón pues tenían a su cargo programas culturales, ¿no? Aunque ya creo que había cesado Telecentro, ¿no? O estaba... acaba de terminar. Acaba de terminar, sí. Bueno. Entonces, Delgado Parker pues les dijo que ustedes tenían que dejar esos programas, ¿no? Y voy a repetir sus propias palabras textualmente: deben dejar esos programas cojudos que según ustedes son culturales, porque en este canal hay que vender y hacer que la gente se desahueve riéndose, como hace Ferran. Entonces dice usted que César Miró sonrió y usted preguntó qué programas culturales iban a quedar. Entonces la respuesta, o mejor dicho, el exabrupto de Genaro fue: ninguno, carajo, yo me cago en la cultura. Bien, doctor Cáceres, ¿esto es simplemente una manifestación más de desprecio cultural o es una manifestación de política criminal mediática? En primer lugar, doctor Benítez, le agradezco mucho por los elogios que ha hecho usted al presentarme. Yo igualmente reconozco en usted un hombre que a lo mejor son especies en extinción de inteligencia en Perú. Este incidente, que lo he transcrito y lo hago con sentido propedéutico, simple y llanamente representa el asalto al poder de gente que tiene, creo yo, el interés de mantener un rebaño, de transformar a las personas en ciudadanos y después en ovejas, y que no tiene ningún mérito para ser un directivo o un líder en la comunicación. Me parece que al margen de su personalidad, en el mejor de los casos diría yo psicopatoide, representa ese desprecio no solo a la cultura sino al libre pensamiento, y debería para esta gente estar negada la apertura, la puerta que da acceso a un medio de comunicación tan rico como la televisión. Ve usted, cuando hace algunos años Fernando Vivas publicó su libro titulado En vivo y en directo, ¿no?, que yo lo entrevisté a Vivas en este mismo programa. Su libro es una historia bien documentada de la televisión nacional, ¿no? Ocupa 500 páginas con ilustraciones, datos, bibliografía, etc. Le tomó varios años hacer este libro. Bien, una conclusión que se desprende fácilmente de la lectura de este libro, y que yo juzgo que es una conclusión esencial, ¿no?, es que el personaje de mayor relieve y nombradía de la televisión peruana durante 40 años ha sido Genaro Delgado Parker. ¿No? Esta es una conclusión fundamental de su libro, y así se lo dije yo a Vivas, pero le dije al mismo tiempo, es una conclusión estremecedora y estupefaciente, no es una cosa que causa pues asombro y estupor. Ahora, Vivas, recuerdo, ¿no?, me dijo: yo comprendo y respeto su estupefacción, pero los hechos son los hechos, pues. Y durante 40 años, o quizás no 40, pero digamos 15 años, este señor pues ha
mostrado y publicado programas y series y telenovelas y una serie de cosas exitosas, ¿no es cierto? Y si el asunto pues se mide así por el rating, entonces lógicamente ha sido pues un tipo como teleasta, para usar un término que le gustaba a él y que está bien construido, ¿no? Ha sido pues el principal, ¿no? Entonces lo que yo le quiero preguntar es esto, ¿no? ¿Cómo se explica que este despreciador de la cultura haya tenido tanto éxito en la televisión nacional? ¿O es que usted cree que para tener éxito hay que despreciar la cultura? De ninguna manera. Lo que ocurre también es que hay la filosofía de las moscas. Coma basura, 100.000 millones de moscas lo recomiendan. Entonces hay un terreno que ha ido construyéndose progresivamente, y él no es el único. No se olvide que el año pasado, en una encuesta hecha por una institución académica, se demuestra que el programa mejor visto, más visto en Lima y seguramente en el Perú, porque la encuesta se hizo solamente en Lima, es un programa carroñero que se ocupa de introducirse en la privacidad de gente de la farándula, del deporte, etcétera, y que uno de los 10 personajes del año era la conductora de ese programa, que en ese momento estaba en prisión. Entonces hay un público que ha sido entrenado, que no ha sido suficientemente cultivado para apreciar lo que nosotros llamamos cultura. Por lo tanto, de esto se valen algunos individuos y que se agrupan además en sinarquias para dominar. Por lo tanto, hay estas dos instancias: los manipuladores, los pastores, que no solamente están en los medios de comunicación, incluyendo a centros de educación superior, y el rebaño que ha ido descerebrándose progresivamente y que no tiene acceso tampoco a levantar sus niveles de racionalidad. Nuestros ministerios, incluyendo la educación, no hacen lo suficiente para un control y para tomar medidas preventivas, y el asunto se va agravando cada vez más. Por lo tanto, el futuro no es muy halagüeño. Pero cuando se ha querido controlar, al menos parcialmente, algún medio, entonces siempre se produce inevitablemente una reacción de protesta, en el sentido, ¿no?, de que quieren pues, ¿no?, acabar con la libertad de expresión, de que los derechos están vulnerados, etcétera. Y ahí se queda. Entonces, yo he dicho acá, y seguramente usted lo habrá visto en alguna ocasión, aquí, por ejemplo, en ninguna otra parte, no, es delito embrutecer a la gente a través de los medios. Y uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Así es. Entonces yo puedo libremente dedicarme pues a esparcir basura y todo, no pasa nada. Cierto. Entonces, ¿qué se hace ante esa situación? Porque no tenemos un soporte legal. No, hay dos instancias, y creo que sí hay un soporte legal. Mire, ¿se acordará usted de esta dama aristocrática que la llevaron a la guillotina en la Revolución Francesa, y al ingresar al patíbulo ella dijo: libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Eso aplicamos a la libertad de expresión. Cada vez que hay un intento de control, porque tampoco la palabra control y censura no debe asustar a nadie en estas circunstancias, esta gente sale a protestar, y la libertad de expresión es un caballito de pelea. Y de hecho, cuando no pueden solos, se agrupan. La ley, y aquí está el factor legal, la ley prohíbe los monopolios en los medios de comunicación, ¿verdad? Y sin embargo usted sabe que hay familias, que hay sinarquias, que hay grupos que controlan periódicos, canales de televisión, emisoras de radio, de tal manera que cuando hay un problema que toca sus intereses, todos a una. Y evidentemente la gente que consume eso cree en eso, y le es difícil rascar en profundidad para descubrir la verdad, porque vienen una y otra noticia, una detrás de otra, y a la gente no tiene la capacidad suficiente para botar la paja del grano. Ve usted, los mejores críticos de la democracia, y los hay muy buenos, y no solo de ahora, de los intelectuales de raza, ¿no? Siempre todos ellos han visto con mucha desconfianza, ¿no?, desde la época de los griegos, ¿no?,
la administración democrática. Bien, pero una de las críticas, entre otras, ¿no? Muchísimas críticas, pero una de las críticas es que la democracia es un sistema de derechos, pero no de deberes. Sí. Entonces todos hablan de los derechos, pero nadie dice, oiga, usted tiene el derecho de expresarse libremente, pero también usted tiene el deber de que no, porque va a usar ese derecho, lo va a usar para embrutecer a la gente. Claro. ¿No? Entonces tiene que haber un deber correspondiente. Acá no se le dice lo segundo, acá dice, usted la libertad, escupa y profiera sandeces e inepcias, ¿no? Sí, pues. Entonces lo hace, claro, porque no hay ninguna cortapisa allá, porque no hay ninguna traba. Compartirá usted conmigo que uno de las normas éticas por excelencia es la libertad. Evidentemente, con la libertad uno puede hasta terminar con su propia vida, o sea que el derecho a la vida está por debajo de la libertad. Pero esa libertad no puede ser dejada en manos de gente sinvergüenza, que no entiende que es como usted dice, que sus derechos terminan cuando comienzan las obligaciones con los demás. Y una de las obligaciones es contribuir para que la evolución continúe y no regresione. El Homo sapiens ya debiera estar en el nivel de Homo sapientissimus, pero cada día se va degenerando tanto que está involucionando y que por lo tanto pronto los animales subhumanos nos superarán, pues. Ahora, agregue usted a eso los medios tecnológicos. Ahora resulta que la computadora, internet, el propio teléfono celular está esclavizando al ser humano. Y cada vez la escuela no promueve esa racionalidad a la que tiene derecho el ser humano. Entonces hay todo un terreno que va sembrándose y surgen por ahí pues los individuos salvadores que en base a este terreno cultivan las sustancias tóxicas que después se venden, ¿no? Así es. Eso vende mucho, el hecho de que a la gente le interese la pus, la carroña, ¿no? Y están volando por ahí los buitres y las águilas para averiguar por qué nivel se mete y la gente está adormecida, acanallada. Fíjese que en Estados Unidos en los años 70 se formó, antes todavía, una asociación que se llama los Couch Potatoes. Gente que estaba empecinada en decir que la televisión no debe ser un vehículo de cultura ni de racionalidad, sino de diversión. Que hay que divertirse. Y aquí hay mucha gente que todavía maneja lo que nuestro común amigo, seguramente el gordo Pocho, decía, hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Ese es otro instrumento fatal. Completamente. ¿No? Es decir, hay que darle a la gente lo que las moscas dicen. Coma basura, 100.000 millones de moscas lo recomiendan, pues. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Bien, continuamos este diálogo con el doctor Artidoro Cáceres. En las páginas 238 y 239, usted manifiesta lo siguiente. Los animales son agresivos. Los seres humanos son violentos. La agresividad es constructiva, está al servicio de la supervivencia, sirve para el desarrollo individual, para la selección natural. Lo que hacen los hombres, en cambio, es corromper a la agresividad, hacerla violenta, y usarla para su provecho, para el provecho de su grupo, de su sinarquía, de su secta, de su logia, de su mafia, de su partido político, transformándola en destructora, negativa, falaz, homicida. Entonces, yo en varios de mis escritos, ¿no? He insistido en el hecho de que si por instinto entendemos una actividad innata, inmutable, especial, especializada, estereotipada, ciega e imperfectible, si esto entendemos por instinto, es evidente que el hombre carece de instintos, ¿no? Si por instinto, pues repito, entendemos lo que entendemos cuando hablamos del instinto de los insectos. En ese sentido, evidentemente, no tenemos instinto. Pues. Bien, ahora, la pérdida, ¿no?, del instinto en el ser humano posibilitó el nacimiento
de la llamada inteligencia superior, que es, pues, como usted comprenderá, filogenéticamente más conveniente, más plástica, más apropiada para la acción y para el desarrollo de la especie, ¿no? Entonces, en cambio, el instinto, a diferencia de la inteligencia, pues es rígido, automático, ¿no? No se equivoca, no, pero es ciego, ¿no? En cambio, la inteligencia, pues, es más maleable, ¿no? Loren, recuerdo, que dedica todo un ensayo muy grande sobre esto, ¿no? Dice que nunca ha podido comprobar una especie en la que ambas cosas estén en funcionamiento, ¿no es cierto? Una trae consigo, digamos, la desaparición de la otra, porque filogenéticamente conviene más, ¿no? Cuando no conviene más, la especie se extingue, porque sencillamente ya no ha podido, digamos, enfrentar adecuadamente, ¿no? Su medio. Ahora, esto implica que en el ser humano no se pueden corregir automáticamente los desaciertos o errores, ¿no? Si el ser humano fuese instintivo, entonces esta corrección obraría inmediatamente, ¿no? Y se corregiría, pues, el error, si es que lo hubo, pero no lo puede haber porque justamente el instinto lo impide. Pero desde el momento en que usted dota a un ser de facultades superiores como la inteligencia, entonces también lo dota de la posibilidad del acierto o del desacierto, claro, porque ya no está, pues, bajo el dominio estrictamente instintivo. De acá la perseverancia en el error, ¿no es cierto? Entonces el ser humano comete un error y lo sigue cometiendo 20 años, ¿no? Entonces no tiene ningún mecanismo o ningún servomecanismo, ¿no? Que permita que controle y que corrija ese error o ese desfase, y entonces lo sigue cometiendo. Entonces, el ser humano no es instintivo, pues tampoco es una máquina, porque no tiene servomecanismo. Y entonces, ¿cuál es el único sistema de control que tiene el ser humano? La razón, la inteligencia, la reflexión, la voluntad, la creatividad. Claro, pero todo eso puede ser muy lindo, ¿no? Entonces eso bastaría remontarnos, doctor Cáceres, 30.000 años nomás, para no irse más allá, ¿no? Desde el Paleolítico superior acá, ¿no? Eso ha demostrado en 30.000 años que son mecanismos de control ineficientes, muy lentos, y que realmente no terminan corrigiendo nada, ¿no? Y más bien agravan el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero someter a su consideración, ¿no? Si nosotros no tenemos un gran sistema de control automático, porque ya no somos animales instintivos, ni tampoco tenemos un servomecanismo automático, porque tampoco somos máquinas, sino que tenemos facultades superiores como la inteligencia, que supuestamente nos permitirían obrar en consecuencia y bien, pero también nos permiten obrar mal. Entonces, ¿usted cree que con el aprendizaje, con la corrección, con la insistencia en tal o cual medida, puede enderezarse el ser humano conductualmente? Yo soy optimista, doctor Negri. Todavía mantengo la resolución de continuar esperanzado. Es posible que eso nos haga ser jóvenes en el sentido no cronológico. Doctor, una interrupción brevísima, ¿no? Digamos, tal como yo planteé el asunto, mi prospección es negativa. Claro. Pero la prospección, como usted lo sabe también perfectamente, se basa en lo anterior. Claro. O sea, nosotros hacemos una retrospectiva, una retrospección, y sobre esa base podemos proyectarnos al futuro de lo que puede ocurrir. Sí, pues. Entonces, el pronóstico por ahí no puede estar bien, porque no, lo que llaman en hípica, pues los aprontes, ¿no? Un animal que no tiene buenos aprontes, claro, ¿por qué va a ganar, no? Pero simplemente 3 datos que pueden abrir este camino a la esperanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha durado el hombre para poder estar en la luna? ¿Cuánto tiempo hemos podido esperar para hacer un trasplante cardíaco? ¿Y cuánto tiempo para conocer lo que es el genoma humano?
Entonces, aquí hay elementos evolutivos favorables a la cosecha humana, pero también la etología, que es la referencia que usted hace, la disciplina que estudia conductas, comportamientos y en la medida de lo posible la mente de los seres vivos, nos hace ver que hay una fuerza, un potencial innato que da una serie de aptitudes y de talentos y de genialidades, pero que es importante el aprendizaje en el sentido de cambios de conductas, comportamientos y mentalidades en base a experiencias, y que esas experiencias tienen, según la etología, un momento preciso y un estímulo específico. Es lo que en psicología, en etología se llama el imprinting, el troquelado, la impronta. Si no se hace eso, vayamos a algunos procesos mentales. Si un niño no tiene opción a escuchar un lenguaje hasta los 3 años, es bien difícil que después lo aprenda. Ahí están todas las experiencias de los niños salvajes, ¿no? En la marcha es igual. En todas estas actividades en las cuales se necesita el estímulo específico, como la visión de un rostro, o en el caso de las aves, el movimiento, para poder desarrollarse. El aprendizaje tiene que ser temprano, y para eso se requiere quien, en nombre de la cultura, le enseña al ser humano que tiene potenciales. Entonces, yo invento esta fórmula, el potencial y el aprendizaje en el sentido constructivo, porque usted puede aprender a matar, cualquiera puede aprender a robar. Entonces el aprendizaje tiene que ser un cambio de conducta, comportamiento y mentalidad hacia lo positivo, constructivo, evolutivo, no hacia la destrucción. Si un niño a los 3, 4 años ve que sus padres se emborrachan todas las semanas o todos los días, él va a lograr ese aprendizaje. Entonces, hagamos que el potencial tenga un aprendizaje hacia esa evolución. Los dos factores, el potencial instintivo o como se le llame, y el aprendizaje, me van a desarrollar capacidades. Perdón, pero una observación. Y voy a aducir el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay alrededor de 300 millones de habitantes. Según las últimas investigaciones acerca de la tenencia de armas en manos de particulares, hay 300 millones de armas en manos de particulares. Claro. Bueno, imaginemos a un niño que nace en este ambiente con 300 millones de armas. Va a aprender a manejar un arma. Imaginemos a un niño que nace en este ambiente con 300 millones de armas. Va a aprender a manejar un arma. Claro, no, pero entonces vemos las barbaridades que han ocurrido en los colegios y todo. Entonces, ahora imagínese usted, digamos, una isla de la Polinesia donde no hay pues armas, o habrá pues una flecha y un arma. Aprenderán a cazar, a pescar. Pues sí, pero ya no pues rodeado de millones de armas, ¿no? Que es un factor, digamos, medioambiental absolutamente. Me faltan 2 factores. Le dije el potencial, el aprendizaje y el desarrollo de capacidades, que en el supuesto de ser todas constructivas son capacidades útiles a la evolución. Pero con eso no se logra todo. Tiene que tener ese personaje oportunidades, porque si aprende a cazar y no tiene dónde cazar, si aprende matemáticas y no tiene dónde aplicarlas, si sus potenciales fueron de música, le enseñaron música, desarrolló capacidades musicales y nadie aprecia la música, y eso ya es un ambiente cultural. Entonces, con el potencial, con el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y la oportunidad que le dará la sociedad, el ser humano se sentirá realizado. Pero si no hay todos esos elementos y el aprendizaje no es temprano, termina anulándose, retrocediendo o siendo un individuo para la delincuencia. Entonces hay una agresividad, por eso es que esa expresión de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, no es correcta. Los lobos no se matan entre ellos, no se devoran entre ellos, ¿no? Es la violencia la cultura es la que da la violencia y la que hace que esta agresividad constructiva, porque hay que ser agresivo en un canal de televisión como el suyo para implementar la cultura. Atenea, la diosa griega, tenía armas en una mano. Claro. Y por supuesto tenía que defenderlo con esas armas. Es evidente que hay muchas personas que no gustan de tener el esfuerzo necesario para seguir progresando. También se ha dicho que triunfo sin sufrimiento no es gloria. Entonces, de hecho,
la imposición de la cultura necesita los elementos suficientes, inclusive positivos, para poder avanzar. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Artidoro Cáceres. Cuando yo le mencionaba al doctor Cáceres que en los Estados Unidos hay en manos de particulares 300 millones de años, ¿no? Aquí en el intermedio le decía que esa tenencia no es una tenencia gratuita ni el deseo de tenerlas para cometer atrocidades, sino que después de muchísimos milenios el ser humano pues se ha dado cuenta, o más o menos oscuramente ha percibido, que sencillamente las armas le permiten reaccionar con mayor rapidez que el instinto, que ya es vestigial en el ser humano. Entonces, lógicamente, ¿no? Para poner el caso que Denker creo que ponía el caso, ¿no? Cuando uno sale un fin de semana a cazar conejos, ¿no es cierto? Entonces, lo propio sería cazarlos, ¿no? Y matarlos con la mano, con los mordiscos, ¿no? Pisando al conejo y todo, ¿no? Pero habría que ensangrentarse y todo, sería una cosa terrible. Entonces, ¿qué hacemos a 100 metros con un rifle? ¡Pac! Y entonces establecemos acá una distancia de impunidad emocional, porque eso no es matar. Para sentir, dice Denker, lo que es matar, hay que hacerlo, pues, mordiendo, ¿no? Hay que hacerlo con la mano, ¿no? El ser humano ya no quiere eso. Entonces, esa es la gran ventaja de las armas, ¿no? Claro. Entonces, por eso le digo yo, es peligrosísimo que un animal que ya no tiene controles automáticos tenga el arma que le acorta el asunto, ¿no? Pero para eso está pues la cultura que nos dice, este es un cuchillo que se llama bisturí, y este es otro cuchillo que no es para salvar vidas, sino para matar. Aplícalo eso en la televisión. Si nos da la tecnología este medio extraordinario, que debe servir para progresar, para evolucionar, pero lo pone usted en manos de farsantes, lógicamente que ese instrumento sirve para cosas que son mucho más instintivas en el sentido de ceguera y de irracionalidad. Todo esto colocado en el órgano que nos permite todas estas actividades y procedimientos, que es el encéfalo, permitió que gente desde hace tantos años como MacLean distribuyó el encéfalo en niveles, ¿no? La parte de los reptiles, la parte de los vertebrados, la parte de los mamíferos, hasta llegar al lóbulo prefrontal. Si hay que colocar en algún sitio ese control no solamente de norma moral, sobre todo ética y deontológica, porque en política hay deontología, en los medios de comunicación debe haber deontología, es decir, las normas que controlan el ejercicio profesional, esa estructura es como el computador o la llave de una luz, hay luz o hay oscuridad según se maneje eso. Los lóbulos prefrontales tienen que ser educados, la naturaleza nos ha dado esas estructuras, pero hay que educarlas y hay que ponerlas en el servicio de la evolución, del progreso, de la civilización, de la cultura. Pero hay una observación que yo justamente hace pocos programas me permití exponer a propósito de otro tema, ¿no? Pero brevísimamente lo menciono. Está bien, hay una parte importante que concierne al aprendizaje. Pero los etólogos han insistido en el hecho de que hay ciertas cosas que el hombre no aprende, o que le cuesta mucho trabajo aprender. Por ejemplo, el hombre aprende cuando su relación es no personal, cuando su relación es con la naturaleza, y ha podido dominar la naturaleza. Cuando relaciones con el espacio, usted mencionaba hace un poco que se fue a la luna, claro, pero es que es impersonal, o sea, es una cuestión tecnológica, ¿no? Pero en eso ha hecho avances extraordinarios. Pero en su trato con los demás, en su deseo de encontrar la pareja que le convenga, sigue siendo un ser primitivo. Entonces dicen los etólogos que eso no se debe a que no aprendió ni nada, sino que hay programas, digamos, en los cuales esa posibilidad no está expuesta, por lo menos claramente no está. Entonces el hombre, para aprender eso, le costaría un tremendo esfuerzo, ¿no? Y como el ser humano tiene un rechazo visceral a hacer esfuerzos, ¿no es cierto? Gran parte del atractivo de toda esta cibernética, informática, es costo cero. Entonces usted se acostumbra a que todo es gratis, ¿no? Entonces igual, ¿no? Esforzarse le cuesta ahora más que nunca al ser humano. Entonces yo veo ahí que esa dificultad de que un ser que en general es ocioso, ¿no? Va usted a pedirle que, no, bueno,
Yo le digo que sea imposible, ¿no? Le comentaré que una de las personas que me ha educado fue mi abuela materna, que me decía, cuando me recriminaba y hasta me jalaba los pelos, me decía: hijito, en una mano la miel y en otra la hiel. Esto implicaba que el castigo es también un instrumento de aprendizaje y de represión. La educación ha ido, se acordará usted del famoso doctor Spock, que decía: si un niño rompe un vaso, dele otro y otro y otro hasta que se canse. Después, en los últimos años de su vida, pidió disculpas por haber llevado al pueblo norteamericano con esta educación a buscar obsesivamente placer. Entonces, hace un rato dije que triunfo sin sufrimiento no es gloria. Hay un sufrimiento es muy importante, que es necesario que se eduque, que se entrene, y desgraciadamente cuando el ser humano, sin esta educación, sin esta base, sin estos cimientos, obtiene poder, y volvemos al caso de los políticos, el poder los enceguece. El poder les hace creer que son tan todopoderosos que son capaces de agarrar un arma y matar. Y los ejemplos están ahí, incluyendo a los invasores como Carlomagno, Napoleón, Atila, etcétera, hasta Hitler y hasta Idi Amin y muchos más. Entonces, es imperativo que la gente entienda que el ser humano es un elemento a educar, y que esa educación tiene que ser temprana y tiene que ser hecha con perspectivas teleológicas, saber a dónde vamos con esa educación, cosa que hace falta, y que los que nos dirigen y las personas que están metidas en el gobierno debieran entender que sin eso los seres humanos cada día retrocedemos. Porque pero sabe una cosa, doctor Cáceres, una observación. Eso, en un terreno teórico, es un punto atendible, ¿no? Que puede estar sujeto a discusión, pero las cosas que valen la pena pues se discuten. Sí. Pero en el inmenso universo mediático, por ejemplo, se difunden imágenes concernientes a la vida del señor Bill Gates. Y una de las cosas que se dice es que el señor no fue a ninguna universidad, que no hizo estudios, y sin embargo iba a ser pues, una de las mayores fortunas del mundo. Y el peligro de eso es que él se convierte en un símbolo y se convierte en un paradigma. Entonces, fíjate acá, Mateo. Claro. ¿Cómo entonces? Bueno. Pero mire, esta cultura nuestra, esta sociedad nuestra, en gran medida prostituida, ha logrado que un jugador de golf tenga $1.000 millones. Tiger Woods ahora está en la cresta de la ola. Los jugadores de fútbol, ¿cuánto tiene de dinero el señor Maradona? Digamos, para mencionarlo nuevamente. Entonces, quiere decir que nuestra cultura promueve, sobre todo como valor de éxito, el factor económico. Y que estamos inclusive, y este es un tema de actualidad, desinstitucionalizando la cultura. Porque evidentemente el señor Bill Gates puede haber creado muchas cosas, pero también debemos pensar que esas cosas que él ha creado no están ahora al servicio de la evolución y están utilizándose malévolamente. Y estamos desinstitucionalizando, y creo que hasta voluntariamente las únicas instancias que quedan, creo yo, espero estar equivocado, pero creo yo que las únicas que quedan son la familia y la universidad. Y las estamos matando. Cada día la gente está más interesada en hacer toques de choque y fuga y tener hijos y no tener la premeditación, alevosía y ventaja para tener hijos. Y de otro lado, las instituciones que deben formar cultura y deben promover la cultura van desapareciendo. ¿Qué cosa da la escuela? Hay el título de un libro que es muy paradigmático, La escuela muerto. Margaret Mead dijo un día: mi abuela quiso que tuviera una educación, por eso nunca me mandó a la escuela. Bueno, o sea, aquí el último corte y ya regresaremos. Estamos dialogando, esta es la recta final, con el doctor Artidoro Cáceres. Doctor Cáceres, hay un optimismo fundado
y hay un optimismo simplemente declarativo o lírico, ¿no? Yo sé que usted es pues, una persona seria y digamos su optimismo que es moderado, me parece, no creo que sea un gran optimismo por la especie humana, ¿no? Sí. Lo lleva pues a vislumbrar un futuro. Le digo esto porque la última vez que entrevisté a Fernando Silas Santisteban, que en paz descanse, la última pregunta que le hice fue esa. Dígame, doctor Fernando Silas Santisteban, ¿qué porvenir tiene nuestra especie? Nuestra especie me dijo ninguno. No, ninguno. Acaba de publicar un libro que se llama ¿qué es? El mamífero, no, algo relacionado con los monos, ¿no? Responsable, que somos nosotros. Porque hasta ahora no hemos creado esta responsabilidad. Hay que responder de ciertas cosas y defenderlas y llevarlas adelante, no desintegrarlas. Pero tal como vemos la trayectoria, porque uno lo ve por lo que han hecho, pues, no por lo que todavía no se ha hecho, pero se podría hacer. Entonces, por eso le digo yo, si esos cimientos son cimientos que realmente descansan en la realidad, o son buenos deseos que también son muy plausibles, ¿no? Veamos algunas realidades. Cuando uno se introduce en el análisis, la investigación de la vida de personajes como Leonardo, por ejemplo, encuentra un optimismo en el sentido de que esto debe continuar. No se debe quedar ahí. Cuando evidentemente uno encuentra a personajes que le hacen decidir que aquí hay esfuerzo, cultura, preparación, experiencia, etcétera, piensa que eso debe continuar. En deportes, mire la cantidad de récords que se siguen batiendo. La cantidad de instrumentos que se crean. Esos son hechos que a uno le hacen creer en los chinos que dicen que es bueno prenderme mejor una chispita que maldecir la oscuridad. Pero sin duda que hay elementos negativos como son, por ejemplo, la explosión demográfica. Es evidente que antes, con menos seres humanos, con una naturaleza virgen, era más fácil de descubrir, inventar, etcétera. Pero no se cuidan esos elementos. Si es que, por ejemplo, la explosión demográfica, la población de la Tierra creciera más, va a ser más difícil controlar todo lo que debemos controlar que el clima, por ejemplo. Claro. Entonces, hay elementos que todavía pueden ser detenidos en el sentido de que son elementos de alto riesgo para el futuro. Evidentemente, si usted coloca en una línea que tengan los hijos que quieran, vayan a poblar la tierra, ¿no? Y que para eso está la sexualidad, para reproducirse nomás, y que el placer es un camino al infierno, lógicamente no hay ningún futuro. De hecho, no hay posibilidades de avanzar si hay mitos, si hay prejuicios, si hay bloqueos que los propios gobernantes se esmeran en poner, sin una visión futura, sin un conocimiento de lo que debe ser el ser humano, que es el que menos se conoce, creo yo. ¿Cuánta gente sabe cuántos lóbulos cerebrales tenemos? La gente ni siquiera sabe cuántos espermatozoides tiene un hombre en cada eyaculación. Entonces el conocimiento no es poder. Dicen, el conocimiento es poder. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Tiene poder? No, usted tiene autoridad, pero no tiene ningún poder para cambiar esto. Entonces tiene que haber una asociación entre autoridad y poder. Los políticos alcanzan poder y se olvidan de todo y comienzan a utilizar la política criminal. Entonces, mientras eso pase, lógicamente que uno dice, el futuro es oscuro, es negro, no hay posibilidades. Pero yo creo que estamos todavía a tiempo, doctor, para sembrar una semillita, prender esa chispa y continuar en la esperanza que esto pueda cambiar. Yo recuerdo que la última vez que estuve acá, el profesor Mario Monge me decía que uno de los espectáculos más corrientes hoy en día y más incongruentes y tal vez grotescos sea ver a multitud de seres humanos sentados horas y horas frente a la computadora. A él le parecía este espectáculo incongruente porque frente a un invento extraordinario como la computadora, el que estaba sentado frente a la computadora era un cavernícola.
Lo que él quería manifestar es que el ser humano, en materia, digamos, de avances tecnológicos, ha superado largamente, ¿no?, al ser humano como depositario de valores, como posibilidad, digamos, ¿no?, de cambios existenciales. Entonces este desfase hace que sea grotesco eso. Sí, pues. Tú no puedes sentar a un cavernícola al frente, pues, de un invento extraordinario. Claro, claro. Entonces, mientras que no haya, como decíamos, que un cambio ontológico. Exacto, exacto. Los mayores inventos, ¿para qué? Así es. Pero ese cambio ontológico todavía es tiempo de producirlo. Fíjese lo que ocurre en nuestro país. ¿Cuánta gente asistió al estadio ayer o antes de ayer, el otro día, para ver estos últimos partidos de fútbol? ¿Cuánta gente estuvo paralizada frente a un aparato de televisión en su casa? A mí me parece que estos son elementos de tal magnitud en la manipulación que siguen descerebrando a la gente. Además, la inmisericordia de publicidad a las bebidas alcohólicas, comenzando con la cerveza, por ejemplo. Son elementos negativos. La gente no se da cuenta, va en tropel y forma las barras, las pandillas, y los manipuladores meten el combustible. Tenemos que salir al frente y decir eso, por más que después vengan y nos lancen piedras, palos y balas. Doctor Cáceres, el gran historiador Karl Popper, en uno de sus últimos escritos, dice algo que ha sido muy criticado. Yo no lo he criticado, porque creo que lo que ha dicho está bien, y puedo yo exponer por qué está bien, pero en este caso mi opinión es lo de menos, sino más bien lo que cuente la suya. No, él ha dicho sencillamente que nunca podrá haber un gobierno que se llame verdaderamente democrático si no se controlan los medios y sobre todo la televisión. No se puede dejar así en manos de cavernícolas el asunto, ¿no? Es peligrosísimo. Sí. Y terminan influyendo decididamente, de modo que usted estaría de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además yo agregaría, además de la televisión, que es muy específico el término, todos los medios de esta tecnología que se llama Internet. Y también debería hacerse una cultura, una educación, una propedéutica en el manejo de los aparatitos celulares, por ejemplo. Claro. Entonces, esta tecnología está bloqueando una evolución hacia el Homo sapientissimus, pero como digo, dejamos sueltos a estos energúmenos, y en el libro hay una clasificación de los políticos en ese sentido, y el concepto de política, es decir, el concepto de gobierno de los pueblos para un desarrollo, para una protección de la naturaleza, para un cuidado del universo, eso no es lo que se está haciendo con la política. Y los verdaderos y auténticos políticos son especies en extinción. Va aumentando esa mancha de aceite de políticos criminales que se están metiendo en la política para deteriorarla y para terminar con los seres humanos. Bueno, desgraciadamente nosotros tenemos que terminar este programa porque el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente la voz y presencia del doctor Artidoro Cáceres, y con ustedes será hasta el programa siguiente.